Buenos días para todos. Hoy vamos a hablar sobre técnicas de osteotomía posterior, Smith-Peterson, sustracción pedicular y vertebrectomía. Mi nombre es Andrés Apolinar García, soy residente en neurocirugía de tercer año de la Universidad de Antioquia. Entonces, a modo de introducción, sabemos que en las deformidades del adulto pueden haber curvas idiopáticas o escoliosis degenerativa o que se forman de nuevo, y eso va a impactar en un desequilibrio en el plano coronal y en el plano sagital. Esa deformidad en el plano sagital puede llegar a ser positiva y cuando se da como positiva llega a impactar en la calidad de vida del paciente. Históricamente entonces han visto alternativas de hacer abordajes 360, sin embargo, queríamos basar la charla en las osteotomías espinales de base posterior que se hacen toda la vía por una vía posterior para poder corregir esas deformidades. Entre esos, pues lo más significativo que vamos a tener va a ser la Smith-Peterson, la sustracción pedicular y la vertebrectomía. Vamos a hablar algo de principios básicos de la alineación sagital. Entonces, ese balance sagital sabemos que arrancamos con una línea desplomada que arranca desde el cuerpo S7 y que debe caer en la parte posterior del platillo superior del cuerpo de S1. Cuando esa línea desplomada cae por delante o por atrás, va a generar un balance que vamos a considerar como positivo o negativo. Si esta se aleja más de 5 centímetros del plano neutro, o sea, de ese platillo posterior de S1, entonces lo vamos a considerar como positivo. Si se va hacia atrás, pues va a considerarse como negativo. En eso podemos tener entonces cuatro tipos de curvas, que va a ser un paciente con una alineación balanceada, en el cual su índice va a dar menor de 0.5, compensado cuando el índice va a dar menor de 0.5, no alcanza a sobrepasar esos 5 milímetros, y parcialmente compensado ya cuando comienza a aumentar esa relación que vamos a hacer en más de 0.5 o ya desbalanceado cuando alcanza a ser mayor a 1. Para poder valorar entonces en global esa columna, necesitamos saber cómo sacar la alineación sagital en cada segmento. Entonces, por decir, en la parte torácica, podemos hacer dos medidas. Se pueden hacer una medida que va de T2 a T12 o una medida que va de T5 a T12, que nos va a dar como ese ángulo de la parte dorsal. Y en la parte lumbar, entonces, se ha visto de T12 a S1 y la parte toracolumbar de T10 a T12, a T2. Entonces, a L2, para poder saber más o menos, esos ángulos van a estar orientados en 15 grados a nivel cervical, 40 grados a nivel torácico, 60 grados a nivel lumbar y 0 grados cuando estamos hablando de la unión toracolumbar. Añadido a eso, entonces se vio que la pelvis, las medidas de la pelvis van a impactar en cómo se genera ese cambio en los pacientes y cómo se manifiesta ese balance sagital, si ser positivo o negativo. Entonces, hay tres medidas esenciales que debemos tomar en la pelvis, donde debe estar la incidencia pélvica, que la vamos a tomar como una línea que es 90 grados con respecto al platillo S1 y otra línea que va a salir desde la cabeza del fémur, se van a unir y nos va a formar ese ángulo que va a ser el de la incidencia pélvica. El pec victil, que va a ir desde el platillo S1 hasta la cabeza del fémur y luego va a ir una línea que va en sentido vertical. Ese nos va a marcar el pelvic tilt. Y el sacral lobe, que lo vamos a sacar básicamente con la medida que va a ser del platillo de S1 con una línea que trazamos en sentido horizontal. Tener en cuenta entonces que la incidencia pélvica va a ser la suma del pelvic tilt más el sacral slope y que adicionalmente esa incidencia pélvica también la podemos sacar a raíz de la lordosis lumbar, que es la lordosis lumbar más o menos 9. Entonces, tener en cuenta eso, esa incidencia pélvica es la que define cómo se va a alinear esa lordosis lumbar con más o menos 9 grados y la inclinación pélvica nos va a ayudar a mantener esa postura erguida en caso de esa alineación
y en caso de que el paciente llegue a aumentar cada vez más la desalineación, pues el paciente va a llevar a extensión de la cadera y flexión de la rodilla. Entonces es lo que veríamos acá. Básicamente, si yo tengo un paciente en una posición neutra y le digo que haga una anteversión, entonces aquí vemos cómo van dirigidas las flechas. Esas flechas van a hacer que el sacro quede en posición vertical, el platillo quede en posición vertical y la lordosis lumbar tenga que aumentar. Pero si yo hago que el paciente entre en una retroversión, entonces el platillo S1 va a quedar en una posición horizontal y va a disminuir la lordosis lumbar. ¿Eso en qué va a impactar? Básicamente, si el paciente me hace una anteversión, entonces va a hacer que se estire en los músculos, como van a ser los erectores de la columna y el iliosoas, lo que va a impactar finalmente en un dolor lumbar persistente en el paciente. Entonces, en esos pacientes que los tenemos balanceados, entonces el paciente no va a ejercer tanta fuerza sobre esa parte muscular, eso quiere decir que el paciente pues, va a poder obtener una buena calidad de vida. En el caso del paciente compensado, entonces él logra mantener mediante mecanismos de anteversión esa alineación sagital. Sin embargo, cuando ya está parcialmente compensado, ese paciente entonces ya va a comenzar, vemos que comienza a tomar una posición ya algo más flexionada las rodillas, igualmente el que no está balanceado, y finalmente eso va a impactar en que el paciente parcialmente compensado vaya a requerir el uso de bastones o en el caso del paciente no balanceado, el uso de caminadores. Entonces, por eso se ha dicho que el hecho de que usted no llegue a restaurar una línea de plomada menor de 50 milímetros y un pelvic tilt de menos de 20 grados en las cirugías de fusión espinal se asocia con unos malos resultados. ¿Qué expectativas y qué utilidad entonces se tiene? Se sabe que se debe elegir la osteotomía según el objetivo del procedimiento. Se puede usar individualmente en combinación para lograr la corrección deseada y tener en cuenta que la escoliosis, una de las utilidades es que la escoliosis fija del adulto, el desequilibrio de la columna en el plano sagital y las espondiloartropatías pueden ser candidatas a llevar hacia este tipo de cirugías. Tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de desequilibrios. El desequilibrio tipo 1, que es un desequilibrio en el cual, si bien está tirado el balance hacia positivo, no alcanza a pasar esos 50 milímetros que estábamos diciendo desde la parte del platillo S1. Y esos pacientes, entonces, con procedimientos no tan invasivos, pueden llegar a corregir su desbalance. En este ejemplo tenemos un trauma raquiomodular con una cifosis regional. Estos pacientes pues entonces son candidatos a hacer cierto tipo de osteotomía que ya vamos a ver. Y tenemos también los desequilibrios tipo 2, que son aquellos que ya se superan esos 5 centímetros y son pacientes que no se pueden compensar esa deformidad tan fácilmente, que no son tan flexibles y que van a requerir unas cirugías, pues, abordajes más grandes. Lo otro que hay que tener en cuenta es la descompensación coronal, que existen tipo 1, tipo 2. En el tipo 1 es aquella que usted puede lograr compensarla o equilibrarla con un acortamiento de la columna, mientras que en el tipo 2 son aquellas que no logra usted restablecer ese equilibrio coronal. Ya con eso, entonces vamos a comenzar a hablar de las osteotomías. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en las osteotomías? Primero, la clasificación. La clasificación la vamos a clasificar de 1 a 6. La tipo 1 es aquella en la cual vamos a hacer una resección de la faceta inferior de la vértebra superior, pero para eso necesitamos al retirar esa faceta, vamos a necesitar que la parte anterior, o sea, donde está el disco intervertebral, no esté fusionado, con la finalidad de que al usted quitar esta faceta de acá, pueda hacer que la vértebra se mueva hacia atrás y aumente el espacio en la parte anterior. Y igualmente en la tipo 2 es en la que usted se come tanto la faceta superior como la faceta inferior. Estas le van a dar más o menos entre 5 a 10 grados por cada
cirugía de estas que haga, que se van a denominar como Smith-Peterson o tipo Chevron o Ponte, y también se requiere que la parte anterior no esté artrodesada. Se dice que por cada milímetro que usted gane de esta osteotomía es un grado que gana de, de la lordosis. En el caso de las osteotomías de sustracción pedicular, sería el caso de la tipo 3, tipo 4. Entonces, usted puede hacer una osteotomía de sustracción pedicular en la cual usted reseca los elementos posteriores y luego hace una resección en cuña en el cuerpo vertebral, en el cual el punto de pivote de esa pues va a ser por detrás de la columna anterior. Lo que usted básicamente va a hacer acortar ese espacio en la columna media y columna posterior. Y también se puede hacer otro tipo de osteotomía de sustracción pedicular que va a ser dirigida como en cuña también, pero en la parte superior, hacia la parte superior del cuerpo, llegando a resecar el disco superior. Estos le van a dar entre 25 y 35 grados y ya lo último que usted podría optar sería por hacer vertebrectomías, que va a ser de 40 a 60 grados que puede usted ganar, siendo ya vertebrectomía de un solo nivel o multinivel. Entonces, estos son como los casos que nos muestran ahí en la literatura, precisamente en ese artículo de Schwab, que fue quien clasificó estas osteotomías. Entonces, aquí vemos que él reseca la parte, la faceta inferior de la vértebra superior, y con esto, pues, la cataloga pues, como una grado 1, en la cual se hace un abordaje solo vía posterior. La grado 2, en la cual hace resección de la faceta inferior de la vértebra superior y la superior de la vértebra inferior, catalogada como tipo 2. Esta correspondería ya a la sustracción pedicular, donde vemos la resección en cuña. Aquí la tipo 4, que sería ya llevándonos la parte del disco superior. Tipo 5, donde se hace la corpectomía. Y tipo 6, que se hace una corpectomía multinivel. Entonces vemos precisamente, pues en este caso, una corpectomía multinivel, cómo llega a cambiar la angulación del paciente de 100 grados a 50 grados. Entonces, hablando directamente de cada una de las osteotomías, tenemos la osteotomía Smith-Peterson, que llega a corregir hasta 10 grados por nivel. Lo que les decía, básicamente tener en cuenta que por cada milímetro que usted va ganando es un grado que va ganando. Por lo tanto, usted debe hacer una osteotomía más o menos de unos 10 milímetros. Se puede hacer en cualquier nivel de la columna toracolumbar. Es la osteotomía ideal para deformidades leves o moderadas con espacios discales móviles. Requiere alargamiento de la columna anterior, por lo cual no puede estar fusionada en la parte anterior de la columna. Como vemos aquí, luego de que hacen la cirugía, finalmente se hace la compresión en la parte posterior de la columna y se debe abrir el espacio anterior, por lo cual usted no puede considerar esa cirugía en pacientes que usted le haya atravesado por delante. Y lo otro es que fue descrita inicialmente en espondilitis anquilosante, en la cual usted se hace la osteotomía y como ese ligamento longitudinal anterior estaba calcificado, usted al hacer la osteotomía y al hacer la compresión lo fracturaba, pero pues digamos que ya no se ha optado también por otras técnicas como la sustracción pedicular en estos casos. La osteotomía de sustracción pedicular fue descrita en 1985 por Thomas, principalmente en espondilitis anquilosante, más que todo en niveles L2 y L3. Logra una corrección de 30 grados en un solo nivel y antes de iniciar la osteotomía se requiere una artrodesis, que se haya hecho la artrodesis transpedicular, dado que va a generar inestabilidad en la columna. Si el espacio discal anterior se incluye en la osteotomía, se pueden obtener entre 10 y 15 grados de corrección adicionales. Lo otro sería ya la vertebrectomía, que pues nos va a hacer una corrección profunda, a menudo entre 40 a 60 grados en caso de que se haga un solo nivel. ¿Qué indicaciones entonces tenemos? Tenemos deformidad sagital fija o parcialmente corregible, sintomática, global o regional, y las causales de deformidad sagital global las podemos clasificar en 3 grupos grandes, que serían adolescentes,
edad media y ancianos. En los adolescentes vamos a encontrar entonces la cifosis de Scheuermann, en la edad media la espondilitis anquilosante, en los ancianos los trastornos degenerativos. Y ya a cualquier edad podemos encontrar el trauma, la infección, los tumores y la parte iatrogénica. Entonces, en Smith-Peterson, ¿en quién lo vamos a pensar? En deformidad sagital leve a moderada, con una columna anterior móvil, sustracción pedicular en caso de mala alineación en el plano sagital fijo, presencia de cirugías de fusión previa, en la parte lumbar inferior, cuando se correlaciona con una mayor corrección del pelvic tilt, pero no de la lordosis lumbar, y se puede hacer asimétrica cuando usted necesita también hacer un cambio en el plano coronal. La vertebrectomía entonces sirve para deformidades hipóticas angulares agudas en la columna torácica. ¿Qué consideraciones especiales hay que tener? Evaluar siempre la flexibilidad de la deformidad con radiografías dinámicas. Usted se puede acompañar de una resonancia y una tomografía para mirar cambios degenerativos de la columna, cómo están fusionadas las facetas, si algo requiere un abordaje 360, ¿no? Para poder liberar esa columna. En la planificación preoperatoria, entonces la radiografía panorámica debe incluir siempre rodillas y caderas extendidas. La posición de la clavícula es la que nos va a dar la postura óptima del paciente para obtener esas radiografías de escoliosis. Entonces usted siempre tiene que valorar cómo están las clavículas para hacer el análisis en el tiempo del paciente de cómo ha evolucionado. Es como su punto de referencia en las diferentes radiografías para saber que si hayan sido tomadas como más o menos similares. Se debe medir siempre la alineación regional y global, la línea de plomada, la cifosis torácica, la lordosis lumbar, los parámetros espinopélvicos y siempre anotar el grado que usted va a llegar a impactar o compensar de ese pelvic tilt. Se puede tomar una radiografía en escoliosis lateral en decúbito supino, en la cual usted coloca un bulto en la parte de atrás del paciente con la finalidad de mirar qué tan flexible es esa columna. Y los objetivos entonces de esa realineación para la armonía, para lograr una armonía espinopélvica van a ser que la línea de plomada sea menor de 5 centímetros, que el pelvic tilt sea menor de 20 grados y que la lordosis lumbar sea más o menos la incidencia pélvica más o menos 9 grados. Entonces, ¿cómo va usted a calcular ese ángulo de la osteotomía? Lo que se dice es que existen múltiples parámetros espinopélvicos y múltiples métodos para llegar a usted hacer una adecuada predicción. Sin embargo, usted puede basarse en una regla más simple que sería la lordosis lumbar, que es igual a la incidencia pélvica más 10 grados. Y con eso usted ya va a tratar de orientar a su paciente hacia qué tipo de cirugía puede llegar a requerir. Entonces, por decir, en el caso de este paciente que tiene pues, una espalda pues, más bien plana, usted puede optar entonces por hacer 3 pontes que le pueden llegar a impactar en más o menos unos 30 grados, ¿no es cierto? Pero vemos que el paciente no logra corregir su línea de plomada, mientras que el paciente cuando lo llevaron a una, si lo llevaron o sea, de pronto a una osteotomía de sustracción pedicular, usted podría mejorar esa lordosis lumbar, impactando en esa lordosis lumbar, entonces también podría llegar, y pues en la incidencia pélvica, a corregir esa deformidad. ¿Qué instrucciones especiales? Entonces, el paciente pues, va a ir en decúbito prono, en una mesa de radio transparente, de 4 postes y la almohadilla que ir en el pecho, no sé qué, para pues, la acomodación del confort del paciente y evitar las úlceras, y tener siempre en cuenta pues, el uso de neuromonitoreo. Otras cosas a tener en cuenta: la exposición y la extracción, la revisión de la instrumentación, dado que existe pues riesgo de que haya pseudoartrosis, entonces ser muy acucioso como se va a artrosar este paciente, de tener en cuenta en el hospital en el que se vaya a realizar que se cuente con los suficientes agentes hemostáticos, dado que pues estas osteotomías pueden ser muy sangrantes, entonces el Anflosil. Y si ha habido una cantidad significativa de pérdida de sangre, usted puede considerar dejar la osteotomía para un segundo tiempo. Entonces usted llega, hace la artrodesis transpedicular que necesita el paciente y ya deja la osteotomía para un segundo tiempo porque pues el paciente le va a sangrar aún más. Se deben usar varillas de cromo cobalto o de acero inoxidable para poder hacer una fijación temporal y después poder, proceder ya con osteotomía.
Dificultades, tener en cuenta entonces la falla del instrumental, la pérdida de la reducción, la falla en la unión proximal, la densidad mineral ósea del paciente, si la radiculopatía posoperatoria, entonces a veces cuando se hace la osteotomía se cierra ese espacio y se puede hacer que no haya quedado adecuadamente descomprimido. Y ya vamos a hablar netamente con esto de cada una de las osteotomías, cómo las vamos a realizar. Entonces, para el caso del Smith-Peterson, lo que vamos a hacer es una facetectomía completa con una resección tipo chevron del complejo facetario inferior y superior. Entonces, lo que vamos a iniciar básicamente es por resecar la espinosa, una parte de las láminas y que nos podemos acompañar de una Kerrison o una fresa. Y finalmente vamos a resecar la faceta inferior de la vértebra superior y ya en algunos casos, algunos consideran que se puede también, pues, se debería, perdón, idealmente, liberar la tensión que existe del ligamento amarillo. Con esa liberación ya del ligamento amarillo, del ligamento longitudinal, entonces ya usted le puede proveer al paciente que se le pueda hacer una adecuada compresión. Entonces, este ancho desde esta faceta superior allá la faceta inferior, que usted ya lo último pues que termina quitando, debe ser de aproximadamente entre 7 a 10 milímetros para lograr una adecuada osteotomía. El cierre de la osteotomía entonces va a provocar el estrechamiento del agujero neural, por lo tanto, una facetectomía superior completa y una socavación de la lámina son esenciales para prevenir el pinzamiento de la raíz nerviosa. La otra es la osteotomía de sustracción pedicular, entonces se va a iniciar con un Smith-Peterson. Luego de que hace el Smith-Peterson, va a comenzar con la Kerrison a ir desde la pars interarticularis superior, va iniciar a hacer una laminectomía hasta irse hasta la pars interarticulares de la vértebra a la cual usted finalmente le va a hacer la sustracción pedicular. Una vez usted hace la laminectomía, entonces le quedan expuestos como tal los pedículos. Con los pedículos, entonces, usted los puede resecar con gubia o con una fresa y ya cuando llega a la parte del hueso esponjoso, lo puede resecar con una cureta o puede continuar pues con la fresa y termina de resecar ya con con la gubia la parte lateral de ese pedículo para poder hacer una especie de ángulo o una cuña en la parte del cuerpo vertebral. Una vez eso, entonces a usted le queda esa parte de aquí atrás, ¿no es cierto? Que vemos aquí oculta, que está detrás de la médula. Lo que usted debe hacer es liberarla del saco dural y apenas lo libera del saco dural, entonces con un impactor va a hacer que ese muro posterior se desplace hacia adelante. Una vez usted ya desplaza eso hacia adelante, entonces va a cerrar finalmente su osteotomía eh, mediante una compresión. Tener en cuenta que, pues, obviamente, cuando va a iniciar ese procedimiento, pues, debería haber artroezado ya antes su paciente. Entonces, esto es lo que se va a lograr entonces con esa sustracción pedicular. Básicamente eliminamos elementos posteriores y hacemos una resección en cuña de la parte del cuerpo vertebral y del pedículo, y con eso pues vamos a hacer que pues aumente la lordosis. Lo último que tendríamos sería la vertebrectomía, entonces vamos a iniciar con unos pontes arriba, unos pontes abajo de la vértebra que usted va a resecar, luego de eso va a ser una costotransversectomía que se puede desplazar 4 a 5 centímetros en sentido lateral. Se dice que de la parte que usted más va a resecar el cuerpo, pues puede ir esos 4 o 5 centímetros y de la otra parte puede ser 2 o 3 centímetros. Luego de hacer la costotransversectomía, entonces ya usted puede hacer la artrodesis pedicular, va a colocar una barra en la cual debe unir por lo menos 3 segmentos arriba y 3 segmentos abajo con la finalidad de que no se le vaya a inestabilizar esa columna. Luego de eso, entonces va a ser la laminectomía, como habíamos visto en la lámina pues, de la sustracción pedicular, ¿no es cierto? Similar a esta, entonces vamos desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, vamos a hacer esa laminectomía y una vez se hace esto, se puede optar, si está en columna torácica, pues por hacer, por ligar las raíces dorsales, y una vez ya usted liga esas raíces dorsales, va con la fresa a resecar el pedículo. Una vez reseca el pedículo, entonces ya va a hacer con la cureta la resección del hueso esponjoso, coloca
unas cucharillas o unas paletas que van por la parte anterior de la columna con la finalidad de no ir a lesionar los vasos pues que tenemos adelante, ¿no es cierto? Y que le den pues también cierta seguridad a usted y también poder disecar pues en cierta parte hacer esa disección superior si cae la vértebra y ya usted puede terminar resecando las paredes laterales de la vértebra. Una vez reseca las paredes laterales de la vértebra, con una cureta va a terminar de comer todo ese hueso esponjoso y puede dejar ya finalmente la pared anterior y la pared posterior de la vértebra. Una vez deja esa pared anterior y esa pared posterior de la vértebra, entonces reseca el disco superior y el disco inferior de donde se hace hizo la vertebrectomía, y con el impactor entonces nuevamente va a liberar el muro posterior del saco dural y lo va a empujar hacia adelante. Ya con eso, entonces, pues obviamente como en esta se pierde el soporte, entonces pues usted finalmente va a colocar un soporte y ya después va a hacer el manejo de la compresión y la distracción según se requiera. Tener en cuenta pues que usted siempre debe iniciar por la parte de la compresión con la finalidad de no elongar esa médula y ya después va a ser la parte de la distracción para que pueda elongar algo la médula de la parte que está descompensada. A tener en cuenta, entonces, la corrección ideal varía según el paciente. La deformidad del adulto, la línea diplomada debe ser menor de 5 centímetros, el pelvic tilt menor de 20 grados y la lordosis lumbar, la incidencia pélvica más o menos 9 grados. Las osteotomías posteriores complejas solo se deben hacer en un centro con atención multidisciplinaria, donde haya un cirujano de columna, un neuroanestesiólogo idealmente y unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿cómo vamos a escoger esas osteotomías? Primero hay que analizar usted qué experiencia tiene con las osteotomías. Si usted no tiene mucha experiencia con esas osteotomías, haga facetectomías simples o no haga osteotomías. Si sí, entonces mire la condición del paciente. Si la condición del paciente no es buena, entonces facetectomías o no haga osteotomías. Si la condición de su paciente es buena, entonces se va a mirar si esa cifosis es gradual o es una cifosis aguda. Si esa cifosis es aguda y focal, entonces usted va a mirar la localización. Si es a nivel torácico, usted puede optar por hacer una vertebrectomía. Si es a nivel lumbar, va a optar por una sustracción pedicular. En el caso de una cifosis gradual, entonces usted va a mirar qué tanto grado de desbalance tiene. Si ese grado de desbalance es menor de 10 centímetros, entonces usted va a analizar cómo está ese espacio discal. Si ese espacio discal está móvil, usted puede optar por un Smith-Peterson. Si ese espacio discal está fijo, entonces usted va a pensar en una osteotomía de sustracción pedicular. Y en el caso de que ese desbalance ya sea mayor a 10 centímetros, ya directamente usted lo va a hallar a una osteotomía de sustracción pedicular. Ese es otro artículo de cómo abordar a estos pacientes desde el tipo de deformidad. Entonces, si usted tiene una deformidad tipo 1, que era la que decíamos que es menor de 5 centímetros, ¿no es cierto? En la línea diplomada, usted mira si esa cifosis es leve, si en la parte torácica, en la parte lumbar, entonces usted va a pensar en hacerles un Smith-Peterson. Si estamos pensando en una cifosis angular aguda, torácica, lumbar, entonces en la parte torácica usted puede optar por una vertebrectomía, pero si no es tanto lo que usted necesita corregir, puede optar por un Smith-Peterson. Mientras que si es en la parte lumbar, usted siempre se va a orientar hacia la parte lumbar, pues no va a optar casi siempre por vertebrectomías muy poco, más bien va a optar más por una sustracción pedicular. En el caso de la deformidad tipo 2, entonces en esa cifosis leve, si el imbalance es menor, entonces es torácico o el lumbar, es Smith-Peterson también. Si es un imbalance mayor, entonces en la parte torácica usted puede optar por un Smith-Peterson y en la parte lumbar, como necesita corregir más, entonces usted va a optar por una sustracción pedicular. En el caso de una cifosis angular aguda, entonces si el imbalance es menor, torácico, vertebrectomía. Miremos que torácico, imbalance mayor, vertebrectomía. Lo que cambia va a ser que usted puede optar por una sustracción pedicular, por una sustracción pedicular en el caso de imbalance menor en el torácico, pero en el lumbar siempre se va a orientar hacia una osteotomía de sustracción pedicular. Entonces lo vemos acá, osteotomía de sustracción, osteotomía de sustracción pedicular en la parte lumbar. Vemos que no se suelen considerar mucho esta osteotomía en la parte torácica. El Smith-Peterson
se hace tanto en la parte lumbar como en la parte torácica, y en la vertebrectomía se piensa más hacia la parte torácica. Eso era lo que les traía. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero, dijiste que lo importante era la correlación entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar. Sí. ¿Sí o no? Entonces, desde el punto de vista práctico, yo tengo una diferencia de, no me da más o menos 9, sino que me da 20. ¿Listo? ¿Qué importancia tiene la plomada y cómo hago la corrección de ese paciente? La plomada, la importancia de la plomada era como veíamos entonces en esta gráfica, ¿no es cierto? Que si usted tiene un balance menor o un imbalance mayor, si esa línea de plomada está con un balance positivo que lleva al paciente a una inestabilidad o está muy desbalanceado el paciente, usted va a optar por una cirugía un poco más grande, que sería una sustracción pedicular. En este caso, el paciente tiene más o menos 15 grados que toca corregir, 20, ¿no? Tiene 20 y tiene la plomada en 9. Tiene la plomada en 9. ¿Y en qué nivel? La cifosis torácica, lumbar. El lumbar. Sí. Y tiene 20 y tendría 5. Entonces, dígame, desde el punto de vista práctico, ¿yo qué le hago a ese paciente? Pues si estamos hablando de lumbar, entonces usted puede pensar, como no es como es una cifosis leve, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, la línea plomada está muy desplazada, yo pensaría en hacer más bien una sustracción pedicular en ese caso, para poder corregir el balance sagital y también tratar de corregir esa lordosis y hacer que la línea de plomada mejore, para que el paciente pueda tener una mejor posición, dado que si la línea de plomada está muy desplazada, sí, si la línea está muy desplazada, pues el paciente va a tratar de hacer con las piernas y con la cadera, va a tratar de hacer un balance, o sea, lo que cual le va a hacer corrige mal calidad de vida. 25 grados. Entonces no queda desbalanceado. Le estoy preguntando por pura ignorancia. Sí, pues que podría quedar O no es desbalanceado. mejor hacer el Smith-Peterson, 3 Smith-Peterson que le corrigen 10 y ya queda con una lordosis lumbar de más o menos 9. Pero el Smith-Peterson no, la parte, no logra hacer tanta lordosis lumbar. Por eso, usted 3 grados por vértebra, entonces hace en 3 vértebras. No sé, yo pienso que sería mejor la sustracción pedicular y ya intraoperatorio se sabe qué tan amplio. Pero es que es un rango, porque es que la sustracción pedicular puede ser desde 20 hasta 40 grados más o menos. Se puede darle, depende qué tanto se le haga. ¿Tienes una respuesta para esa pregunta? Hay que venir por aquí. Entonces, con ese, bueno, buenos días, con ese más que dice el profe de 20, lo que uno trata de corregirles es los 10 que tiene ahí de imbalance, ¿cierto? Entonces, uno siempre trata de hacer lo menos mórbido para el paciente. Las osteotomías de Smith-Peterson varias, o sea, son sumativas, por así decirlo. Uno puede usar las 3 y evitarse hacer una osteotomía de sustracción pedicular. Una osteotomía de sustracción pedicular es más mórbido, implica mayor sangrado para el paciente, técnicamente es más difícil. Entonces, de acuerdo con el doctor Ignacio, haría los 3 Smith-Peterson para lograr llegar al objetivo de la corrección. Pues, el doctor Joan, ¿qué opina? Es muy gomoso por la columna también. Bueno, respecto pues a la pregunta, de acuerdo también con el compañero Oscar, yo pienso que la elección también de la osteotomía tiene mucho que ver con la configuración de la deformidad a la que estamos enfrentándonos. Una cosa es que solamente el paciente tenga un desbalance en el SBA, ¿cierto? Y otra cosa es que la curva de lordosis esté invertida, por ejemplo. Entonces, obviamente, entre más grado de deformidad tenemos, pues mayor diferencia o mayor mismatch va a haber.
¿sí? Entonces, en ese caso, pues, si uno, por ejemplo, tiene un paciente con una enfermedad degenerativa, en donde el SBA está alterado, tiene una columna lumbar aplanada, uno podría optar por los Smith-Peterson multinivel y con eso lograr una lordosis o disminuir ese mismatch y que el SBA entre en los niveles normales o aceptables. Ahora, si usted tiene una deformidad lumbar en la cual ya tiene una deformidad en cifosis, por el grado de deformidad que tiene, pues ya en caso usted tendría que hacer una corrección mayor y ahí sí escoger el nivel de acuerdo a donde esté más deformado, escoger el nivel para poder hacerle una osteotomía de sustracción pedicular. Ya no se me vaya. Y cuando yo corrijo el mismatch entre incidencia pélvica y lordosis lumbar, No. ¿estoy corrigiendo de una vez el SBA o no? En cierta medida, por eso sí. Sí, porque cuando usted disminuye el y lo lleva a un nivel que es aceptable, la misma curva lordótica hace que el SBA entre en el rango. Ahora, hay que recordar que los pacientes con enfermedad degenerativa y deformidad o escoliosis de origen degenerativo, no solamente pues las ostomías entran pues como a la parte de corrección, y recordemos que la columna torácica, la configuración y la unión toracolumbar son muy importantes para uno saber qué tantos niveles va a corregir y de dónde a dónde lo va a corregir para poder llevarlo a un SBA adecuado. Ok, doctor Julián, adelante. Julián. Julián, solo haga adelante. Bueno, tengo varios comentarios. Uno, los pontes no es que te va a ponte para dar 10 grados. ¿Sí? Si eso fuera así, uno nunca tendría que haber una suspensión vehicular. Porque entonces puedes hacer 4 pontes y tendrías 40 grados. Profe, Ojalá profe, fuera así. profe, no se está entendiendo bien, profe. ¿No? No se oye bien. O sea, con un ponte logras 15 grados, más o menos 20 grados de corrección máximo, haciendo varios pontes. Vos vas sumando 2, 3 grados que te va dando cada ponte. Entonces, la corrección que logra un ponte no es tan importante. Por eso se clasifican grados. Los primeros grados te dan una corrección menor de 30 grados. Cuando necesitas más de 30 grados, se realiza una sustracción pedicular. La idea de hacer la realineación espinopélvica, o sea, que la lordosis se parezca a la incidencia pélvica, es para poder corregir el SBA. O sea, la línea de la plomada se corrige al corregir la desalineación espinopélvica. ¿Sí? Aló, profe. Al paciente en el cono de la economía. Aló, hola. Hasta dónde me escucharon, no sé si me están escuchando. Hola. Sí, profe, ya. Hola. ¿Hasta dónde me escuchó? Hasta el cono de la economía. Entonces suponga un ejemplo práctico. Tienes capaz de quedarse más de 30 minutos con la columna doblada hacia adelante agachado. Que siente que donde está así, 30 minutos, 40 minutos continuos con la columna doblada. ¿Qué pasa? Y camine así. La persona de cabeza, eso es muy agotador, eso físicamente duele. Y es lo que le pasa al paciente. O sea, el desbalance lo que causa es un dolor muscular y un cansancio terrible. Y los pacientes dicen que no son capaces de caminar, que se agotan caminando. Entonces, cuando se les sacan los mecanismos compensadores, no es una línea, no es que tiene más de 10, es que tiene 5, o sea, lo importante es ver la clínica del paciente. Entonces, realinearlo es para poder que él pueda caminar con menos energía, que no se sienta tan cansado y con tanto dolor. Cuando uno fija, y me ha pasado varias veces, tratando de hacer cirugías menos mórbidas, utilizo más vías anteriores con Alifi Slip, que para eso nace la clasificación de Juan Santiago Uribe en el MISDEF y la que hacen en asociación con Schwab y con Schopperberger, para tratar de hacer cirugías menos mórbidas
Por eso se utilizan las vías anteriores para poder realinear la columna sin osteotomías, porque la cirugía anterior mucho menos móvil, tanque sangramiento, la recuperación más rápida, se logra la realización esquinopélica de la gran mayoría de las veces. Tengo varios casos en los que no logro corregir con eso, el paciente sigue sintomático y ahí me toca entrar a hacer una osteotomía de sustracción pedicular y una vía posterior mucho más amplia. Pero también tengo pacientes en los que con solo ponerle las vías anteriores, con solo ponerle cajas anteriores, se logra realinear la columna y recuperan el balance y se mejoran clínicamente porque ya entran al cono de la economía nuevamente. Entonces no es una línea diplomada solo por ser línea, pues no solo por un número, es por lo que implica la mente eso. Profe, gracias. Nacho, una pregunta. Adelante. Ahorita Joan hizo un comentario que es muy importante y digamos que todos estos conceptos realmente, digamos que son muy circunscritos a la columna lumbar y al balance, digamos, lumbopélvico, ¿sí o no? Pero digamos que la columna dorsal, digamos que obviamente pues ya se ha incluido, pero no con frecuencia o no siempre se tiene en cuenta en el balance global, o sea, cuánto tengo yo que corregir el paciente para que, considerando también, obviamente, la deformidad torácica, para que el paciente quede alineado. Entonces, puede ser una pregunta para Joan y después para Julián. ¿Ustedes cómo evalúan el aporte que está haciendo la columna dorsal al imbalance sagital y cómo proceden para que finalmente el paciente quede alineado? Profe, Gustavo, Tomás, mira, no. Mira, revisando el tema con Camilo Molina, de neurocirujano de la UCLA, hay que tener en cuenta la armonía de la cifosis torácica con la lumbar, por ejemplo, en el Rossolini 1. Hay que mirar qué tipo de Rossolini es y qué mecanismos compensatorios tiene. Hablando con él me explicaba y me hacía entender una cosa muy importante en el Rossolini 1 y explicaba por qué fallan antes cuando, por ejemplo, la paciente que tuvimos en el Pablo que yo operé, ese paciente que era Rossolini 1, cuando tiene una incidencia pélvica baja, esos pacientes tienen el Rossolini que la cifosis empieza muy abajo, empieza en L3 y hace una cifosis larga. Si antes estaba la cifosis se la tienes que poner en L4, L5, L1. Entonces, hablando con el que hace Rossolini, porque estoy hablando con Rossolini directamente, ¿qué hace Rossolini? Pone un implante muy hiperlordótico 451 en el Rossolini. En el L2, en el L2, porque no tenga degeneración discal, no tenga estenosis de canal, porque no tenga algo que le toque, que le implique subir. Pero pero en el Rossolini, si no puedes parar en el L2 de una vez, porque al parar en T11 estás parando en el apex de la cifosis larga que tiene el Rossolini 1. Esa es la razón por la que ese paciente se fracturó en T11. ¿Sí? Entonces, este paciente que hizo una cifosis por fractura, por suficiencia de la caja en L2, era la idea de parar en L2 y no mejoró, había que subir hasta T4 de una vez, no parar en T11, porque se para en el apex de la cifosis. Y dependiendo de la cifosis torácica, se incluye o no se incluye, tratándole de dar armonía espinopélvica. Cuando hay una cifosis torácica más o menos 10 grados de la lordosis lumbar, debe ser incluida en la curva. Entonces, en pacientes hipercifóticos debe incluirse la curva torácica, a no ser de que sea un Rossolini 4.
Eso es más o menos lo que estuve discutiendo con Camilo Molina, que trabaja en la UCLA. Y todos esos conceptos basados en Rosolí, que él estuvo hablando con Rosolí directamente y le explicó eso directamente a Rosolí, me pareció muy interesante. Yo creo que una forma importante de abordar qué tanto está aportando la deformidad torácica al paciente con imbalance sagital son las imágenes en decúbito, porque hay un problema. El paciente viejo, cuando tiene imbalance lumbar, o sea, cuando tiene imbalance global, pero donde la deformidad realmente, digamos, es en la columna lumbar baja, donde es más frecuente, y además y pierde su balance sagital, la cifosis torácica inevitablemente empeora, así la cifosis torácica, así la deformidad no sea fija. O sea, todos los pacientes viejos, por la insuficiencia muscular que normalmente, obviamente, tienen o vamos a tener, con pequeños imbalances sagitales, hacen cifosis torácicas, digamos, por insuficiencia muscular. Entonces, digamos que la forma de evaluar qué tanto está aportando la cifosis torácica en el imbalance sagital global es hacer una radiografía en decúbito. Y si el paciente corrige bien, la deformidad torácica, es posible que no haya que incluir la deformidad torácica en la instrumentación o en la corrección. Y sí, completamente de acuerdo con Julián. Digamos que a ver, es muy importante mirar dónde comienza la deformidad torácica. Dónde comienza la deformidad torácica y de alguna forma definir hasta dónde uno va a subir la instrumentación. Pero una forma importante de definir cuánto aporta es la imagen en decúbito. ¿Vos qué piensas de eso, Julián? ¿Vos siempre le haces imagen en decúbito a los pacientes o no te parece necesario? Yo siempre las hago, pero el problema es que si me las manden. Pues yo siempre las pido, pero es que ningún centro de radiología las hacen. A mí me fascina hacer radiografía acostado. Que así es como se va a ver la columna, por ejemplo en la escoliosis. Así se va a ver la columna. Uno sabe ya qué tanto va a corregir y qué tantas maniobras tiene que hacer. Pero he hablado con Raimundo y todo el mundo, no doctor, eso no se puede hacer, no doctor, eso no se puede hacer. Es un problema. Yo no sé dónde lo pueden hacer. He intentado mucho, siempre las mando, pero nunca me llegan. Y otra cosa que me explicó Camilo Molina es que hay que evaluar en los pacientes, que es lo que acabas de decir, que tantos mecanismos compensadores tienen. Porque, por ejemplo, un paciente que tenga una deformidad, está imbalanceada, está hacia adelante, hay que ver qué tanto logra compensar la cifosis torácica. Los que aplanan la cifosis torácica son pacientes que tienen mecanismos compensadores y que tienen buena fuerza en el músculo, entonces eso no hay que incluir en la cifosis torácica, pero si están muy cifóticos hay que hablar muy bien qué tipo de Rosolí es para poderlo incluir en la instrumentación. Yo creo que eso es básico. Yo creo que eso es básico, Julián, y eso hay que verlo, sí. Yo le he pedido que me manden las radiografías, o sea, a veces en el neurológico las hacen, porque en el Pablo no las hacen. Yo las he pedido en el Pablo, las he pedido en el norte, las he pedido en EMSA, las he pedido en escanografía neurológica, en todos lados, en ningún lado las hacen. Dicen, ay doctor, eso no me puede, y me llaman y todos los técnicos, no doctor, eso no me puede hacer. Yo, pues no puedo encontrar un sitio donde lo hagan. Sí, no, digamos que la panorámica es difícil que se la hagan a uno, pero al menos una radiografía lateral de columna dorsal puede dar un poco de información, pero en todas partes, hasta las panorámicas quedan malas, pero bueno, eso digamos que hace parte pues como la educación en todas las instituciones acerca de las deformidades, y uno siempre tiene que ir, o sea, muchas veces tiene que ir uno a tomar las imágenes con el técnico. Antes yo creo que hacíamos muchas osteotomías de sustracción pedicular, pues ya como para hacer un comentario final, a mí me parece que una osteotomía de sustracción pedicular es una forma inclusive más rápida de corregir una deformidad, que de paso Andrés no nos comentó o no escuché tal vez cuál es el nivel ideal para hacer una osteotomía de sustracción pedicular en la columna lumbar y cuál es la razón. Entre más baja se haga, más corrección, pero yo creo que la osteotomía de sustracción pedicular, ahora con todo lo que se comentó de los abordajes mínimamente invasivos y el fulcrum que uno de alguna forma puede poner
en la parte anterior de los cuerpos vertebrales para mejorar una mejor corrección, digamos que ha hecho que la osteotomía de obstrucción pedicular no necesariamente, o sea, no sea estrictamente necesaria en la corrección de una deformidad, y eso se puede hacer con abordajes laterales o se puede hacer también con abordajes posteriores bien hechos, con cajas de fijación intercorporal. Por ejemplo, pues ya sabemos que en Estados Unidos hay dos corrientes, está la corriente del grupo de Juan Santiago y la corriente de los más clásicos, donde está la gente de Nueva York, y todos estos otros, digamos, tipos también muy importantes, y ellos siempre hacen vías posteriores. Pero entonces, digamos que si uno tiene la capacidad de abrir bien el espacio discal y poner una caja de fijación intercorporal vía posterior muy anterior, la probabilidad de corrección también es muy buena. Como lo dijo Andrés, digamos que todo depende mucho de la movilidad del disco. Entonces, si el disco no tiene movilidad, pues obviamente uno va a tener muy pocos grados de corrección, 1 o 2 grados, máximo 5 grados. Pero si uno, digamos que moviliza el disco y además de eso le pone un fulcrum, puede ser un TLIF, por ejemplo, ¿cierto? Si no se considera la vía anterior por cualquier cosa, porque una deformidad rígida, porque el paciente tiene una estenosis muy severa y finalmente hay que dar una vía posterior, por todas esas cosas. O sea, si finalmente todo se hace vía posterior, digamos que unas cajas de fijación intercorporal bien puestas, bien anteriores, pueden dar hasta 10, 15 grados de corrección cada uno de los niveles. Entonces, digamos que todo depende mucho digamos, cuál sea la estrategia que uno definió para operar todos estos pacientes, y obviamente tampoco olvidar los objetivos. El gap score ayuda mucho, digamos que vale la pena revisarlo y tenerlo en cuenta, porque es aún tan grave como la subcorrección, la sobrecorrección. Parece que la sobrecorrección inclusive induce más fallas proximales que las correcciones insuficientes. No tengo más comentarios, eso es profesores. Importante. La sobrecorrección también puede causar muchas fallas mecánicas, mucho PGK, mucho. Eso es súper importante. ¡Que viva la universidad!